I'm excited because today we're actually going to be starting a brand new series. Yo estoy emocionado porque hoy vamos a comenzar una serie nueva. It's something that we don't really talk about, but I feel like we need to. Y es algo de lo que no hablamos mucho, pero siento que deberíamos hacerlo. You know, our words have so much power. Saben, nuestras palabras tienen tanto poder. And sometimes I don't feel like we are very careful with the things that come out of our mouths. Y a veces siento como que no tenemos cuidado de las cosas que salen de nuestras bocas. And so the title of my series today is Watch Your Mouth. Entonces el título de la serie es Cuida lo que dices. And today we're going to talk a little more specifically about complaining. Y hoy vamos a hablar más específicamente de quejándose. Come on, how many of you have ever complained before? Vamos, ¿cuántos de ustedes se han quejado antes? I know a lot of us, maybe not all of us have. Yo sé que muchos de nosotros, si no todos, lo hemos hecho. I remember I used to complain a lot as a kid. Yo me acuerdo que de niño me quejaba mucho. And my wife would probably say that I still complain a lot. Y quizás mi esposa diría que aún me sigo quejando mucho. I'm working on it. Estoy trabajando en eso. And that's why I bring this word today, because it's something that I'm also working on for myself. Y por eso es que traigo esta palabra hoy, porque es algo en lo que yo estoy trabajando para mí mismo. God revealed to me the importance of overcoming complaining. Dios me reveló a mí la importancia de vencer el quejar. Because it can be so normal. Porque puede ser tan normal. Sometimes we don't even realize that we are complaining. It's just words coming out of our mouth because we're so used to it. A veces ni nos damos cuenta de que nos estamos quejando. Simplemente son palabras que están saliendo de nuestras bocas, que ya estamos acostumbrados a eso. Now, before you start getting in there and saying, oh, I need to send this to my friend, or I need to send this to my mom, my dad, my brother, my sister, let me just say, this is going to be for you. Ahora, déjame decir que antes de que comiences a decir, oh, le tengo que mandar esto a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, a mi hermano, te quiero dejar saber que esto es para ti. Come on, just say in the comments right now, I know this message is going to be for me. Vamos, escribe en los comentarios, escribe, yo sé que este mensaje va a ser para mí. It's going to be for you. Va a ser para ti. And it's going to be for me. Y también va a ser para mí. We're going to learn something today. Vamos a aprender algo hoy. I remember growing up with my sister. Yo me acuerdo creciendo con mi hermana. I would complain a lot. Yo me quejaba mucho. And it was always because my sister, I felt like she always got more stuff than I did. Y siempre era porque mi hermana, bueno, yo sentía que ella siempre tenía más cosas que yo. Now she'd probably say the opposite. Y quizás ella diga lo opuesto. She would probably say that I got more stuff than she did. Quizás ella diría que yo tenía más cosas que ella. And we were always complaining. Y siempre me estaba quejando. How come my sister gets more stuff than me? ¿Por qué a mi hermana le dan más cosas que a mí? How come you like my sister more than me? ¿Por qué quieren a mi hermana más que a mí? How come my sister always wins and I always lose? ¿Por qué siempre gana mi hermana y yo siempre pierdo? Anybody relate to something similar? ¿Alguien se puede relacionar con algo similar? And that's always kind of, that complaining has always been there. Y eso del quejarse siempre ha estado ahí. And we find things to complain about. Y encontramos cosas para quejarnos. Now I'm at a point where whenever I go to a restaurant, I'm almost afraid to say anything. I'm afraid to complain about any of the food. It takes a lot. Ahora ya estoy en un punto de que cuando salgo a comer a un restaurante, tengo miedo de quejarme de algo. You know, you're sitting there and the food is cold, or, it's like, what point do I say something? Sabes, cuando estás ahí sentado y se te enfría la comida, ¿a qué punto es cuando puedo decir algo? Or they didn't, cook the meat the right way, and you're not sure, do I say something or not? O no cocinaron la carne adecuadamente, ¿digo algo o no? But at some point in our lives, we've all dealt with complaining. Pero en algún punto de nuestras vidas hemos tratado con el quejarnos. And the Lord revealed to me the biggest complainers in the world, in the Bible. Y el Señor me reveló las personas que se quejan más en la Biblia. It was the Israelites. Eran los israelitas. They were the biggest complainers. Ellos eran los que más se quejaban. If there were an Olympic game for the best complainers or worst complainers, it would be the Israelites. Si hubieran unas olimpiadas para los que mejor se quejan o peor se quejan, los ganadores serían los israelitas. They complained so much to Moses. Ellos se quejaban tanto con Moisés. To the point where they asked Moses, "Did you bring us here to die into the desert?" Al punto que le preguntaron a Moisés, ¿nos trajiste aquí para morirnos en el desierto? Should we build our graves now
Deberíamos de construir los sepulcros aquí. If we would have stayed in Egypt, it would have been much better. Si nos hubiéramos quedado en Egipto, sería todo mejor. Why did you bring me here? ¿Por qué nos trajiste I aquí? don't like it here. A mí no me gusta aquí. It smells. Huele feo. It's hot. Está caliente. She's ugly. Está fea. He's ugly. Él está feo. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? My kids won't be quiet. Mis niños no se callan. There's not enough money in my bank No hay account. suficiente dinero en mi cuenta There's de too banco. much traffic. Hay mucho tráfico. And complain and complain and Y complain. quejarse, quejarse y quejarse. And finally, Moses speaks to the people of Israel Y por fin Moisés le habla a la gente de Israel and he opens their eyes. y les abre los ojos. And he says in Exodus chapter 16, verse 8, Y les dice en Éxodo capítulo 16, versículo 8. and this verse just opened me up to what God was speaking to me at this moment. Y este verso me abrió los ojos a lo que Dios me está hablando en este momento. He says, you are not grumbling against us. He says, you're grumbling against the Lord. Y dice, ustedes no están murmurando contra nosotros. Él dice, sino contra el Señor. Let's pray. Oremos. Father, we just thank you for the time that you've given us. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado. We thank you that we get to be here this morning and hear a word. Te damos gracias porque podemos estar aquí esta mañana y escuchar de una palabra. Pray that right now you would continue to speak to us Y oramos que ahora nos sigas hablando and that you would challenge us to change. y que nos retes a cambiar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. What is it in your life that you complain the most about? ¿De qué te quejas más en tu vida? Maybe it's the fact that you're not married yet Quizás sea porque aún no estás casado and you've been waiting for so long. y has estado esperando por tanto tiempo. Or maybe it's the fact that you are married O quizás sea el hecho de que estás casado and it's not what you y expected. no era lo que esperabas. She doesn't brush her teeth the right way. Ella no se lava los dientes de la manera His correcta. breath smells bad. Le huele muy feo el aliento. His feet stink. Le huelen muy feo los pies. She stopped doing her makeup. Ella ya no se maquilla. The kids are crazy. Los niños están locos. Nobody takes out the trash. Nadie saca la basura. He doesn't help me clean. Él no me ayuda a limpiar. There's a lot of different things that we still complain about. Tenemos tantas cosas de las que nos quejamos. Maybe we have too many meetings. Quizás tenemos demasiadas juntas. Maybe our boss just doesn't understand. O simplemente nuestro jefe no entiende. The house that we live in is too small for us. O la casa en la que vivimos está demasiado pequeña. Money is too tight. No hay dinero. People in general La gente en general get on my nerves. me enfadan. Or maybe it's something a little bit smaller. O puede que sea algo más pequeño. The weather's bad. El clima está malo. The Wi-Fi is slow. El internet es muy lento. Your phone's not working. El celular no está You sirviendo. don't have good reception. No tiene señal. There's nothing to binge watch on TV. No hay nada que ver en la televisión. Let me tell you this, that the problem isn't weather or Wi-Fi or Netflix or any type of lack of good shows. Déjame decirte esto. El problema no es el clima, el internet o la falta de programas buenos en Netflix. The problem isn't your spouse. El problema no es tu The problem cónyuge. is not your work. It's not your kids. El problema no es tu trabajo, tus niños. The problem is that Satan has taken our eyes off of the goodness of God. El problema es que Satanás nos ha quitado la mirada de la bondad de Dios. We've now focused more on ourselves Ahora nos enfocamos en nosotros mismos and what we want right now to be happy. y lo que nosotros queremos ahora mismo para ser felices. And if it doesn't make me happy, Y si no me hace feliz, then I complain about it. entonces yo me quejo. Come on, who knows what I'm talking about? Vamos, ¿quién sabe de lo que hablo? It could be big, it could be small. Puede ser algo grande o pequeño. But however it is, the ultimate goal, the ultimate thing that's happening behind the scenes is that Satan is distracting you with complaining. Sea lo que sea, el punto es que Satanás te está distrayendo con lo que está pasando. Satan has removed your eyes, and more importantly, he's removed your heart off of the goodness of God. Satanás ha removido tu mirada y, más importante, tu corazón de la bondad de Dios. We have forgotten how far God has brought us. Nos hemos olvidado qué tan lejos nos ha traído Dios. And if we look back at Exodus and the people of Israel who were enslaved for years, Y si miramos en Éxodos a los israelitas quienes estaban esclavizados por años,
And now they're finally free. Y ahora por fin son libres. But because they're not in the place that they're used to or that makes them happy, all of a sudden they long for the past. Pero porque no están en el lugar donde están acostumbrados o donde quieren estar o donde los hace feliz, ahora están mirando hacia el pasado. They forgot what God brought them out of. Se les olvidó de dónde los sacó Dios. They became ungrateful. Ahora son malagradecidos. And Paul was in a similar situation where he was in a situation that was not comfortable. Y Pablo estaba en una situación similar, donde estaba en una situación que no era cómoda. He was in prison. Estaba encarcelado. And he wrote in Philippians chapter 2, verse 14 through 15, he says, do everything, underline everything, do everything without grumbling. In other words, complaining, without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Y Pablo nos dice en Filipenses 2, 14 al 15, dice, háganlo todo, subrayen eso, háganlo todo, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. He says, do everything. Él dice, háganlo todo. Do everything. Now, I know that sounds like a nice verse. Háganlo todo. Yo sé que eso se escucha como un verso bonito. But when you really focus on everything, Pero cuando realmente te enfocas en todo, it becomes a little harder, doesn't it? se convierte un poquito más difícil, ¿no? Do everything without complaining. Haz todo sin quejarte. It means listen to your spouse Eso significa escucha a tu cónyuge without complaining. sin quejarte. Go to work without complaining. Ve al trabajo sin quejarte. Submit to your boss without complaining. Sométete a tu jefe sin quejarte. Okay, it's becoming a little bit more real now, isn't it? Ahora ya se está convirtiendo más real, ¿no? Listen to your parents without complaining. Escucha a tus padres sin quejarte. Follow the law without complaining. Sigue las leyes sin quejarte. Work together with your spouse without complaining. Trabajen juntos con sus cónyuges sin quejarse. Love your kids without complaining. Ama a tus hijos sin quejarte. Clean the yard without complaining. Limpia la casa sin quejarte. Wash the car without complaining. Lava el carro sin quejarte. Scrub the toilet without complaining. Limpia la taza del baño sin quejarte. See, now when we put it up against everything, it's a little bit more difficult. Ahora ven, cuando ya lo ponemos con todo, se convierte más difícil. Paul says, do everything without complaining. Pero Pablo dice, háganlo todo sin quejas. Why? ¿Por qué? So that you can become blameless and pure children of God. Para que sean intachables y puros hijos de Dios. So what this tells me is that when you do not complain, you become the opposite of the world. Entonces lo que esto me está diciendo es que cuando no te quejas te conviertes en lo opuesto del mundo. When you complain, you become the world. Cuando te quejas te conviertes en el mundo. Do everything without complaining Háganlo todo sin quejas so that the world can see you para que el mundo te pueda ver and see God through you. y vea a Dios a través de ti. If you're complaining Si te estás quejando and then worshiping y God, después alabando a Dios, the world cannot distinguish itself from how good God is. el mundo no puede distinguirse a sí mismo de qué tan bueno Dios es. Does this make sense? ¿Sí tiene sentido? When you complain, you sound and you look like the world. Cuando te quejas, tú te escuchas y te ves como el mundo. But then you worship. Pero después alabas. You worship a God that's supposed to be good, Alabas a un Dios que debería de ser bueno, but not good enough because you're still complaining. pero no es suficientemente bueno porque te sigues quejando. So if he's so good, why are you complaining? Entonces, si es tan bueno, ¿por qué te And quejas? so when the world sees you, they see you're complaining and they see that's what's correlating with a relationship with God. Well, I want nothing to do with that. Entonces, cuando el mundo te ve que te estás quejando, ven que esa es la relación entre una relación con Dios y no quiere nada de eso. Now, this is the spiritual side of it, but let's talk a little bit more also about the practical side of it, the physical side of complaining. Ahora, esto es el lado más espiritual, pero vamos a ver lo práctico. Dr. Travis Bradberry, who is the author of a book called Emotional Intelligence 2.0, Dr. Travis Bradberry, que es el autor de un libro titulado Inteligencia Emocional, he talks about the behaviors of complaining. él habla acerca de los comportamientos de quejándose. And he talks about how repeated complaining actually hardwires your brain to do more complaining. Y él dice que quejarse repetidamente programa el cerebro a quejarse más.
what happens is we find it easier to be negative than to be positive. Lo que sucede es que se convierte más fácil ser negativos que positivos. And we develop what is called confirmation bias. Y luego nosotros desarrollamos lo que le llama el prejuicio de confirmación. Now, I know that sounds like a lot, Y yo sé que eso se escucha como mucho, but basically what this means is that we interpret circumstances based on preconceived ideas. pero prácticamente lo que esto significa es que interpretamos circunstancias basadas en las ideas preconcebidas. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. When you sit there and say, Cuando te quedas ahí sentado y dices, I've got to go to my in-laws' house, tengo que ir a la casa de mis suegros, and I already know I'm not going to have a good time. y yo ya sé que no va a pasar un buen tiempo. Are you going to have a good time? ¿Vas a pasar un buen tiempo? Well, according to the research that Dr. Bradbury did, he's saying this is what confirmation bias is. Because you already have a preconceived idea that you are not going to have a good time, you are not going to have a good time. Pero conforme a la investigación del prejuicio de confirmación, que significa que interpretas circunstancias basadas en las ideas preconcebidas, tú mismo diciendo que no vas a tener un buen tiempo, significa que no vas a tener un buen tiempo. When you say, I don't want to go to that restaurant because I don't like the food there, Cuando dices, yo no quiero ir a ese restaurante porque no me gusta la comida de ahí, you're not going to have a good time going to that restaurant. no vas a pasar un buen tiempo yendo a ese restaurante. I don't want to see him. I don't want to talk to him. I don't want to listen. I don't want to be around. I don't want to be a part of that. When you have a negative bias already towards something that hasn't happened yet, the outcome is likely to be negative. Yo no quiero ver a esa persona, yo no quiero estar alrededor de estas personas. Cuando tú tienes un prejuicio ya así negativo, entonces lo que va a resultar es que vas a tener una experiencia negativa. And when we continue to complain, Y cuando continuamos quejándonos, our brains will always complain first. nuestros cerebros siempre van a quejarse primero. We create a pattern. Creamos un patrón. You ever catch yourself where you're just complaining after complaining after complaining? ¿Sí te has encontrado donde te estás quejando y quejando y quejando? This is how your brain works. Así es como funciona tu cerebro. You begin to complain more Continúas quejándote más. because it's easier to be negative than it is to be positive. Porque es más fácil ser negativo que ser positivo. Here's what's helped me, Y esto es lo que me ha ayudado a mí. and I pray that it helps you today. Y oro que te ayude a ti también. If you can change your circumstances, Si puedes cambiar tus circunstancias, then do something about it. entonces haz algo al respecto. If you can't change your circumstances, Si no puedes cambiar tus then circunstancias, you need to change your perspective. entonces tienes que cambiar tu perspectiva. I'm going to say that one more time. Voy a decir eso una vez I más. want you to look at whatever it is that you're complaining about, Quiero que veas sea lo que sea de lo que te estés quejando, whether it be small or big. ya sea algo grande o I pequeño. want you to think of that right now, Quiero que pienses en eso or look at them if they're in the room with you. o voltealo a ver si están ahí en el cuarto Think contigo. about it right now. Piensa en eso. If you can change your circumstance Si puedes cambiar tu circunstancia without sinning, sin pecar, if you can change your circumstance, si puedes cambiar tu circunstancia, then do something about it. entonces haz algo al respecto. I'm fat. Estoy gordo. Go to the gym. Ve al gimnasio. Stop eating junk. Para de comer Eat basura. healthy. Come saludablemente. I'm tired. Estoy cansado. Go to sleep. Vete a dormir. Early. Temprano. Wake up. Despiértate. Do some exercise. Haz ejercicio. I want to be smarter. Quiero ser más inteligente. Read more books. Lee más libros. So if you can do something about it, Entonces, si puedes hacer algo, then do something. entonces hazlo. If you can't change your circumstance, Si no puedes cambiar tus then you circunstancias, need to change your perspective. entonces tienes que cambiar tu perspectiva. If you can't change your boss, Si no puedes cambiar a tu jefe, you need to change the way you see your boss. entonces tienes que cambiar la manera como ves a tu If you jefe. can't change your coworkers, Si no puedes cambiar a tus compañeros del trabajo, you need to see the way you see your coworkers. tienes que ver cómo estás viendo a tus compañeros del trabajo. You need to change it up. Tienes que cambiarlo. God, help me to see them a different way. Dios, ayúdame a verlos de una manera I can't diferente. change them, Yo no los puedo but cambiar, I can change me. pero me puedo cambiar a mí. And Paul continues this idea in Philippians chapter 2, verse 17 through 18. Y Pablo continúa con esta idea en Filipenses 2, versículos 17 al 18. Let's think about his situation. Vamos a pensar en su situación. He's in prison. Está encarcelado. He is chained up not only to walls, he's chained up to a guard. Está atado no solamente a las paredes, sino a un guardia. And they fall everywhere he goes. He is chained up.
y lo siguen a donde quiera que vaya. He is not in a good place. No está en un buen lugar. He thinks his death is just around the corner. Él piensa que su muerte está a la vuelta. And we look at a situation and he says, but even in verse 17, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. En el versículo 17 dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. He cannot change his circumstance. Él no puede cambiar su circunstancia. He is in a prison. Está en una cárcel. He is stuck there. Está ahí estancado. Unless he got superpowers overnight and barged down through the walls, he's not moving. Al menos que haya obtenido superpoderes en la noche y ahora puede tumbar las paredes, él no va a salir de ahí. So because he can't change his circumstance, Y porque no puede cambiar su circunstancia, he understands he has to change his perspective. él entiende que tiene que cambiar su perspectiva. And he says, I'm glad Y dice, me alegro and I rejoice with all of you. y comparto mi alegría con todos ustedes. So you too should be glad Entonces ustedes también deberían de and estar rejoice alegres with me. y compartan su alegría conmigo. But what I love most about this verse Pero lo que me encanta más de este verso is the way he starts it. es cómo comienza. He says, but even if I, Dice, aún si yo, but even if I. y aunque. In this case, he says, but even if I'm poured out like a drink offering. Y aquí dice, y aunque mi vida fuera derramada. In other words, but even if I'm a sacrifice. En otras palabras, aún si fuera un sacrificio. But even if I'm in this situation, Y aunque esté en esta situación, I know God will be glorified. yo sé que Dios será glorificado. In Philippians 1, verse 12 through 13, he says, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Y en Filipenses 1, 12 al 13 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. You think I'm a prisoner? ¿Ustedes piensan que soy un prisionero? It's like the old preacher used to say, when you're down to nothing, God is up to something. Es como decía el predicador viejo antes, cuando ya te quedas sin nada, Dios está haciendo algo. Paul is saying, if I'm here, Pablo estaba diciendo, si estoy it's aquí, because God has a purpose for me right now. es porque Dios tiene un propósito para mí ahora. God has a reason. Dios tiene una razón. God has a lesson I need to learn. Dios tiene una lección que tengo que aprender. God has an assignment for me now. Dios tiene una tarea para mí ahora. And I could complain, Y yo me puedo quejar, but I'm not going to. pero no lo voy a hacer. Because I want everybody around me to see that God is good. Porque yo quiero que todos los que estén a mi alrededor vean que I've got Dios to es bueno. be careful with what comes out of my mouth. Yo tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca. Because even if it's one person, I'm influencing somebody. Porque aunque sea una persona, yo estoy influenciando a alguien. Somebody's watching me. Alguien me está viendo. And he says the whole palace guard and everybody around me knows that I am here for Christ. Y dice que todos los guardias y todos los del palacio saben que yo estoy aquí a causa de Cristo. Even if I'm a sacrifice. Aunque sea un sacrificio. Even if I'm stuck here in this prison. Aunque esté aquí estancado en esta cárcel. Even if I can't change my circumstance. Aunque no pueda cambiar mi circunstancia. I can change my perspective. Yo puedo cambiar mi perspectiva. And here he is chained to a prison guard. Y aquí está encadenado a un guardia. What are you chained to? ¿A qué estás encadenado tú? Are you chained to your job? ¿Estás encadenado a tu trabajo? Maybe you're chained to a health issue. ¿O un problema de salud? Maybe you're chained to a relationship issue. ¿O estás encadenado a un desafío If you relacional? can't change your negative circumstance, then if you can change your negative circumstance, then do something. If you can't, change your perspective. Si puedes cambiar tus circunstancias negativas, entonces haz algo. Si no lo puedes hacer, entonces cambia tu perspectiva. Even if I don't get a job,
aunque no tenga un trabajo, even if I don't get married, aunque no me case, even if I'm financially strapped, aunque esté atrapado financieramente, even if I'm going through a difficult season. aunque esté pasando por una temporada difícil. Don't see a problem, see possibilities. No veas el problema, ve las posibilidades. Stop looking at your obstacles and start looking at your opportunities. Para de ver tus obstáculos y comienza a ver tus oportunidades. Start seeing what God can do in your life right now. Comienza a ver lo que Dios puede hacer en tu vida ahora. Don't allow the devil to shift your focus off of God. No permitas que el diablo te quite el enfoque de Dios. Just because something didn't align exactly the way you hoped it would. Solo porque algo no sucedió como tú esperabas que sucediera. Don't stop seeking God. No pares de buscar a Dios. Don't stop praying. No pares de orar. Don't stop drawing close. No pares de acercarte. Just because you're focused on temporary things. Solo porque estás enfocada en las cosas temporales. Shift your perspective. Cambia tu perspectiva. It's time to stop focusing on what we don't have and start being thankful for what we do have. Es tiempo de parar de enfocarnos en las cosas que no tenemos y estar agradecidos por lo que tenemos. Paul's basically saying, hey, I'm not the center of the story. Jesus is. Pablo prácticamente está diciendo, sabes que yo no soy el centro de esta historia, Jesús lo es. David understood this as well in Psalm chapter 103, verse 2 through 5. Y, Go ahead, David Alex. también entendía esto en Salmos 103, versículos 2 al 5. He says, let all that I am praise the Lord, and may I never forget the good things that he does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. Y dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. I don't know who I'm speaking to today, Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, but I want to tell you that even though life might be difficult, pero quiero que sepas que aunque la vida pueda que sea difícil, focus on the good things that God has done for you, enfócate en las cosas buenas que Dios está haciendo o ha hecho por ti on the good things that he's doing for you. y las cosas buenas que está haciendo por ti. Yeah, you may not have that job yet, Sí, quizás no tengas ese trabajo aún, but you have a family that loves you. pero tienes una familia que te ama. You may not have a lot of money in your bank account, Puede que no tengas mucho dinero en tu cuenta del banco, but you have a roof over your head. pero tienes un techo sobre tu You may cabeza. have a family member in the hospital, Puede que tengas a un familiar en el hospital, but you still have close family there with you. pero aún tienes a más familia ahí cerca de ti. I know it's difficult. Yo sé que es I difícil. know things in life are hard, Yo sé que las cosas en la vida son but difíciles, we cannot turn our focus from what God is doing in our lives. pero no podemos quitar el enfoque de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Don't complain, No te quejes, even if you're being poured out, aunque esté siendo derramado, even if things aren't exactly the way you hope they'd be. aunque las cosas no sean como tú esperabas que fueran. Paul says, rejoice. Pablo dice, regocíjate. He says, be glad. Él dice, alégrate. And I hope that you're glad too. Yo espero que tú también te alegres.